Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, estamos otra vez conectados con ustedes en tu programa Entre Amigos. Te transmitimos en vivo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cabina de Voces Online Radio, ubicados en la calle de Platón Sánchez 321 Norte. Estamos frente a la Plaza de la Luz. Es un gusto que estés con nosotros conectado o que después lo veas por YouTube, nos des un like en la campanita para que te sigan llegando nuestros videos. Hoy tenemos un grupo muy importante, un equipo de gente que trabaja en áreas muy específicas que solamente nosotros los humanos y una línea de primates tiene esta facilidad y esta oportunidad de tener la mano con un dedo pulgar oponente que nos permite hacer muchísimas cosas. Hoy está el grupo ARMS. Está constituido por el doctor José Neira Garza. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de UDEM, de la Universidad de Monterrey. Hizo cirugía plástica en el Hospital Universitario. Hace cirugía de mano y microcirugía en la Universidad de Louisville, en Kentucky, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos. Hace extremidad superior y microcirugía vascular en el departamento de Houston de ortopedia con el doctor Marcos Mason en julio de 1996 a 1997. Plexo braquial y nervio periférico en la Universidad de Coahuila en marzo de 2015 a 2016. Ahora se me está lenguando mucho la traba. Y es profesor de unidad de mano y microcirugía en cirugía plástica en el Hospital Universitario, en esta Universidad de Nuevo León, por 10 años hasta febrero del 2018. Es ahí cuando empiezan un programa para ser director del programa de entrenamiento de alta especialidad en cirugía de mano y microcirugía reconstructiva por el TEC de Monterrey. Está también con nosotros la licenciada Daniela Madrid. Ella es egresada de la Universidad del Valle de México. Del Valle de México, y ella es fisioterapia, rehabilitadora, tiene su especialidad en rehabilitación y fisioterapia. Pues muchísimas gracias. Esto es muy completo y muy complejo, lo de la mano. Sí, lo es. ¿Con qué comenzamos? Primero, terminar de decir que la licenciada Daniela Madrid es egresada efectivamente de la Universidad del Valle de México en fisioterapia, licenciada en fisioterapia, y tiene una acentuación ella ubica más su rehabilitación en niños que tienen lesiones nerviosas, incluso pacientes con problemas de parálisis cerebral infantil con afección a la extremidad superior. Como tú bien lo mencionas, es una área de confluencia, es una área muy compleja. En nuestro grupo, en ARMS, trabajamos 4 fisioterapeutas, 2 socios en cirugía de la mano, tenemos una fellow en mano y microcirugía, fellows rotantes de ortopedia y de cirugía plástica de otras partes de la República. Esto es un trabajo de muchos años, ya tenemos 27 años dedicados a esto. Y pues bueno, poco a poco hemos ido logrando algunas cosas. ¿Cuál es el manejo que se tiene que dar? Ustedes que están en esto, en lo que es la mano, lesiones. Me escribes mucho, pero yo quisiera que tú... ¿Que yo me explaye? Que tú hables, sí, bueno. y que la licenciada nos diga también. Claro, con mucho ¿verdad? Gusto. Porque, ¿cuál es el alcance de una microcirugía? ¿Cuándo se hace una microcirugía? ¿Sí? Se puede hacer artroscopía ahí en las manos. Imagínense las articulaciones pequeñas y cómo vamos a entrar a esa articulación por una artroscopía. Claro. Es por supuesto, como la medicina lleva todo un proceso de evolución. La artroscopía no es lo mismo que la microcirugía. Artroscopía es meter una cámara dentro de una cavidad articular que nos permite ver desde adentro de la articulación algunas patologías, ligamentos, cápsulas, quistes, etc. La microcirugía implica el uso de un microscopio, que es un visor, tú me has visto en el quirófano, es un visor donde conectas estructuras tan pequeñas que miden 1 milímetro o 2 de diámetro, como son los nervios o las arterias de un dedo que está amputado.
La endoscopía es meter una cámara en una cavidad virtual, como en el túnel del carpo, se mete una lente y desde adentro uno puede hacer una liberación. Entonces, endoscopía es una cavidad virtual, artroscopía es una cavidad articular, microcirugía es uso de microscopio para reconectar cosas. Entonces son 3 términos diferentes, pero los 3 están como parte de la tecnología que se utiliza en la especialidad de cirugía de la mano y microcirugía reconstructiva. Qué interesante, ¿no? Qué interesante todo esto, ver la capacidad que se tiene actualmente. Tecnológicamente, sí. Tecnológicamente, porque antes, pues ¿no? Estamos hablando quizá de 20 años atrás, que no es mucho. Cómo ha avanzado las redes sociales, la tecnología, sí, claro. Y ha avanzado la tecnología también en lo que viene siendo cirugía de mano. Sí, claro. Manejo primario ante una herida, ¿qué hacemos? Interesante. Toda herida, y esto es del común, del día a día, de los accidentes ocurren en el hogar con mucha frecuencia o en el sitio de trabajo. Cuando alguien tiene una herida en la mano o en la extremidad superior o en la extremidad inferior, incluso también atendemos algunas de esas lesiones, lo importante primero es cohibir el sangrado, es elevar, hacer presión y mantener la extremidad elevada con la intención de que disminuya el sangrado. Y acudir a un centro de urgencias. O en ese momento tomar un teléfono del médico de confianza de ustedes que le recomiende a alguien para llegar a la sala de urgencias, digamos, al mismo tiempo. Cuando se trata de una extremidad amputada, que puede ser un dedo, una oreja, la nariz, el pene, etcétera, cualquier apéndice del cuerpo humano, lo conveniente es esa parte ponerla envuelta, idealmente en una gasa estéril con humedad, no mojado, y eso ponerlo en un frasco estéril con una tapa o una bolsa plástica, y eso ponerlo en hielo. Es decir, el hielo no debe de ir de manera directa porque daña los tejidos. Eso es en condiciones idóneas, en condiciones ideales, que estás dentro de la ciudad y en donde hay un paramédico que te asiste y que puede mantener esa extremidad en esas condiciones ideales. Yo me pongo en el extremo, que siempre comento esto en algunas conferencias que me piden a charlar sobre partes amputadas y reimplantación de las mismas. Estando en el extremo más, digamos, en una posición extremista, en la que estás en un rancho, estás a 10 horas de la ciudad, siempre hay alguien que lleva hieleras y siempre hay alguien que lleva alcohol y hay alguien que lleva, que ocurre una lesión en la sierra, vamos a decir, en la sierra de Galeana, al sur del estado. Pues bueno, la parte amputada la puedes colocar en una pañoleta, en un paliacate humedecido en agua, ¿sí? Húmedo, bien exprimido, envuelven esa parte amputada. Eso lo ponen en una bolsa plástica donde venía la comida, los sándwiches, lo que fuera, y eso lo pones en la hielera, y eso te da tiempo para acudir a cualquier centro a que seas valorado por una persona que sepa de decidir entre si se puede o no se puede reimplantar esa parte amputada. ¿Qué quiero decir con esto? Si en alguna ocasión me habló algún médico de Linares para decirme que a una persona que estaba solicitando un cirujano de mano, pero que él decía que esa parte amputada no estaba para reimplantarse. Le digo, ¿tú te dedicas a esto? Me dice, no, pero ese dedo es evidente que no se puede reimplantar. Le digo, ¿quién lo dice? Le dije, porque si tú eres especialista en emergencias, yo soy especialista en mano, y a lo mejor coincido contigo, con tu diagnóstico de que no es reimplantable, pero deja que alguien que se dedique a eso lo decida en el momento dado. Y hay tiempo para viajar con la parte amputada. En el extremo que les puse de la persona que se encuentra al sur del estado, tiene con una parte conservada en frío, tiene 6 horas, 8 horas, he reimplantado dedos de 24 horas de amputados. Entonces, no existe el pretexto de que no alcanzaron a llegar a algún lugar donde hay gente especializada que pueda tomar la decisión de reimplantar o no reimplantar una parte amputada. Fíjate, aquí yo creo que sacaríamos la pluma, agarraríamos un papel y empezaríamos a escribir, a hacer nuestras notas. Número 1, sí, es que esto, yo te soy sincero, yo trabajo en esto y trabajé, tú conoces al doctor Víctor Manuel Díaz Manjarres. ¿Cómo no? Un gran cirujano. Él hacía mano, sí. Pero, en aquel entonces nunca se habló de decir, pones la parte dañada en un paño húmedo, sí, de preferencia una gasa, sí, húmedo no mojado. Lo envuelves y lo vas a aislar. Lo vas a aislar en una bolsa o en un frasco. Sí, señor. Y esto lo vas a meter a una temperatura baja, fría. Hielo.
Sí. hielo. Aquí lo que hace la gente normalmente... Lo pone directo en el hielo. Lo pone directo en el hielo y ya está listo. Entonces, por eso te digo, yo creo que tendríamos que sacar un papelito, hacer una nota y decir, ok, punto... Anotarlo en el celular. Sí, punto importante. Sí, claro. Tengo que hacer este paso paso. Sí. Y con esto vamos a tener, así como lo mencionas, vamos a tener una capacidad de tener un buen pronóstico. Sí, señor. Muy grande. Por lo pronto, de llegar a un lugar donde decidan si se puede o no se puede reimplantar, pero con gente experta, no gente que no se dedique a eso. ¿Sí me expliqué? Sí, por eso yo quise invitarte para que sepan que aquí en la ciudad de Monterrey, Sí, claro. hace tiempo hablé con un hematólogo pediatra y decía, fíjate que tenemos una ventaja, estamos en una ciudad donde ha crecido mucho, pero ha crecido en áreas médicas también. Claro. No es lo mismo estar en el sur del país, No. el sur de la República, a estar en estas áreas. En estas áreas tenemos esta parte de capacitación, de mucha especialización de los médicos de muchas áreas, Sí. con mucha oportunidad. Sí. Sin duda, Monterrey es líder en medicina a nivel nacional. Sin duda. Y de esto tenemos esta amputación. ¿Y cuáles son algunas otras patologías frecuentes? Bueno, la consulta típica de un cirujano de mano ya establecido, 60% de ellas son patologías crónico-degenerativas. Es decir, son pacientes que traen problemas de artrosis, de desgaste articular, problemas de quistes, formaciones de quistes, la típica del túnel del carpo, que es una compresión a nivel de la muñeca de un nervio que produce hormigueo y debilidad en la mano, tendinitis que hacen que duelan las muñecas, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas patologías que incluso se manejan de manera conservadora a través de rehabilitación, a través de ortesis, que ahorita va a hablar la licenciada al respecto de esto, y a través de algunas maneras se le llama modalidades terapéuticas que pues incluyen muchas cosas que ellos son los expertos en esto. Entonces, la típica consulta de un cirujano de mano, insisto, viene establecido, el 60% de los pacientes acuden por ese motivo. Y no se diga las urgencias, que las típicas son fracturas de muñeca, fracturas de dedos, heridas, amputaciones, avulsiones o arrancamientos de tejido, etcétera, que son las típicas consultas de urgencia. También hay muchas patologías de malformaciones congénitas, niños que nacen con dedos de más, dedos de menos, dedos pegados, etcétera, donde uno puede hacer por reconstruir o por liberar dedos para facilitar la función y la apariencia cosmética también de las patologías congénitas. Yo estoy en el área de obstetricia. ¿Qué tan frecuente es ver la lesión del túnel del carpo? ¿Quieres agregar licenciada, algo? iba a hablar, así es tan amable. Te noté con la intención. Sí, por favor. Sí, es muy común. Sí, es común. La del túnel del carpo es muy común, es una patología. De hecho, ayer asistí a un seminario por internet, un webinar desde la ciudad de Londres, donde hablaron de patologías compresivas de nervios, donde la del túnel del carpo es la que ocupa el primer lugar. Aproximadamente de las patologías compresivas de toda la extremidad superior, el túnel del carpo es la que ocupa el primer lugar. El segundo lugar, en casi todo el mundo, es la compresión del nervio cubital en el codo, salvo algunos lugares donde hay compresión a nivel del antebrazo, en un lugar que se conoce como expansión aponeurótica del bíceps, que también produce una compresión en el antebrazo, y de ahí en más. Otra de las cosas que se ven con frecuencia y que las ven ustedes mucho en rehabilitación es la síndrome de salida torácica, que es una compresión del plexo braquial, que son los nervios que nacen del cuello y que inervan, dan movimiento y sensibilidad en la extremidad superior, que ese plexo braquial se ve comprimido por unos músculos que son los escalenos, el escaleno anterior y medio, y esto comprime y produce hormigueo, debilidad en toda la extremidad. Entonces, esto se maneja generalmente con fisiatría o con rehabilitación. Para eso la licenciada nos puede hablar un poco de la terapia. Licenciada, le di la pregunta para que nos dijera cómo es el túnel del carpo. Y ahorita que hay muchas mujeres y que todas desearían preguntar, ¿qué hago yo para manejar este túnel del carpo? Pues para empezar, nosotros como equipo siempre tenemos una consulta primero con el médico, que es el que nos va a decir, efectivamente es un túnel del carpo, si la podemos sacar por medio de rehabilitación o de lo contrario por medio de una intervención quirúrgica.
En caso de que sea la valoración de la oportunidad de que sea primero por rehabilitación, nosotros los ingresamos en el área, tienen que ir aproximadamente, no sé, 2-3 semanas a rehabilitación, que principalmente lo que hacemos es desinflamar. Vamos a desinflamar toda el área de la muñeca, de la palma de la muñeca, vamos a desinflamar toda esa área con diferentes aparatos que tenemos y con los que contamos en el área de rehabilitación. Y a veces también necesitamos la ayuda de una férula, que nosotros también las realizamos ahí en el área de rehabilitación, que son férulas personalizadas. Venden muchas férulas en muchos lugares, farmacias, lo que sea, pero si no quedan exactamente adecuada a tu mano, puede afectarte en vez de beneficiarte. Entonces, lo que hacemos nosotros es exactamente dejarla a la medida de la mano, en la que dejamos libre los dedos, el pulgar, para que no empiece a haber algún tipo de deformación o de inmovilización, que es lo que realmente no queremos. Queremos que el paciente siga haciendo sus actividades. Con ese tipo de férula que es especializada para ese paciente, empezamos a trabajar. Perdón que interrumpa, No, pero algo sí. importante en esto es, no todos los síndromes de túnel del carpo son quirúrgicos, ¿ok? Depende mucho en qué estadio llega el paciente a la consulta. Si tiene muchos meses de evolución o años de evolución, y si la compresión es severa, el paciente se programa cirugía para hacer una liberación de ese túnel. El túnel que se encuentra a este nivel en la muñeca, ¿sí?, en este sitio, es un ligamento que forma con los huesos de la muñeca un túnel por donde pasan 9 tendones y un nervio, el nervio mediano. Esos 9 tendones son los que se encargan de mover nuestros dedos y el pulgar. Bueno, esos tendones, en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos del síndrome de túnel del carpo, los tendones se hinchan, se inflaman mucho, y el espacio es muy reducido, donde los tendones ya no caben, y el nervio que va en medio se ve comprimido por la hinchazón de esos tendones. Entonces, lo que hacemos en fisioterapia es desinflamar los tendones para que haya más espacio, para que el nervio ya no se comprima, o la inmovilización con férula para mantener en reposo la muñeca. Eso ayuda a disminuir el dolor, a disminuir el hormigueo, etc. Entonces, si esto llega a ser tan serio, tan severo, o los síntomas tan incómodos que ya empiezan a paralizar los músculos del pulgar, lo que se hace en cirugía es liberar el túnel, lo cual significa el techo del cual hablaba yo ahorita, del ligamento se hace un corte de ese techo para dar espacio, que se acomoden mejor los tendones y dejen de comprimir el nervio. Hay diferentes maneras, desde la forma tradicional, que es hacer una herida en la parte anterior de la muñeca, o de manera endoscópica, que es una herida muy pequeña aquí, donde se mete una cámara y desde adentro se hace el corte del ligamento para dar espacio a ese túnel y hacer que el nervio otra vez transmita o conduzca de manera correcta. Pero el manejo conservador es muy importante y puede, de alguna manera u otra, aliviar la sintomatología y disminuir la inflamación, sobre todo cuando es un proceso muy agudo, un proceso que tiene un par de meses. La fisioterapia ayuda, las férulas. El trabajo de la rehabilitadora, quise que viniera ella, porque Sí, el trabajo de la rehabilitadora para nosotros es una mancuerna muy importante. Nosotros tenemos nuestra área de rehabilitación cruzando el pasillo. Entonces, cualquier duda que yo tenga, voy con las licenciadas que tenemos ahí, nuestras rehabilitadoras, y les digo, oye, ¿qué puedes hacerle una férula? Tengo un paciente con un dedo tal o cual, se rompió el tendón, hay que cuidar la articulación, el ligamento, el tal. Y ellas, con su creatividad, que son muy creativas, hay que decirlo, empiezan a idear la manera de ayudar de la manera que yo necesito, o que el paciente lo necesita según la patología que tenga. Entonces, el trabajo de ellas es tan importante que tenemos que tener una comunicación muy, muy íntima entre el cirujano y el rehabilitador. Muy diferente a enviarlo a un centro donde lo va a ver alguien, donde le va a valorar, donde luego a lo mejor me habla, donde el paciente se pierde, donde a lo mejor no va. Aquí yo cruzo el pasillo y veo a los pacientes cruzando, pacientes que yo mismo les refería a ellas, o cuando ellas tienen alguna duda, cruzan el pasillo y me dicen, doc, el paciente no está evolucionando bien, ¿qué le hacemos? Oh, doctor, va muy bien, disminuimos las terapias porque ya la frecuencia no tiene que ser la misma. Entonces, la rehabilitación pero así, es la otra parte primordial para tener un buen resultado en cirugía de la mano. Yo creo que es una oración que tú dices que es muy importante. Está la rehabilitación de la mano. Lo vemos nosotros en el área de deportes profesional, donde hay algún lesionado y se someten a
a rehabilitación, y al rato otra vez andan Lastimados. andan haciendo su ejercicio profesional. Claro. Como si no hubiera tenido Una nada, ¿no? frase que yo les digo con mucha frecuencia a los pacientes: tenemos muchos deportistas, golfistas, tenistas, tenemos pianistas profesionales, o sea, músicos, hay gente de todo tipo que se lastima sus manos. Y yo les digo a mis pacientes: ¿quieres regresar al 100? Recupérate al 100. O sea, no puedo recuperarte al 20, al 30% y mandarte a jugar otra vez. Si no estás recuperado al 100%, no vas a regresar nuevamente. Entonces, mejor recupérate bien, rehabilítate bien, trátate bien, y entonces ya valoraremos tu regreso a tu actividad profesional o actividad, que muchos de ellos son más bien por hobby que profesionales, pero tenemos deportistas profesionales que se lesionan sus manos, ¿me explico? Entonces, a esa gente el mensaje es muy claro. ¿Quieres regresar nuevamente a tu deporte favorito, a tu profesión tal cual? Primero recupérate bien. Si no te vas a recuperar bien, vas a estar crónicamente regresando, y no se trata de eso. Y esa lesión posiblemente ya no vaya a tener una solución definitiva. Estoy de acuerdo. Fíjate que aquí Cori Bella nos dice, y tú nos ponías aquí también, para un dolor por dedo de gatillo, ¿se puede curar? ¿Debe ser cirugía? Buena pregunta, Cori Bella. No necesariamente los dedos en gatillo son quirúrgicos. Nuevamente, igual que el síndrome del túnel del carpo, es dependiendo del tiempo de evolución, de la edad del paciente, las preexistencias. No es lo mismo un paciente arriba de 50 años de edad a una persona de 20 años de edad. Los tendones se recuperan más rápido, la colágena es diferente, la producción de colágeno en un paciente joven que en un paciente adulto. Son más frecuentes los dedos en gatillos en personas arriba de 50 años de edad, y eso obedece a un proceso degenerativo articular que inflama los tendones. Los tendones del túnel del carpo pasan también por los dedos, y aquí, como hay un ligamento grande, el del túnel del carpo, aquí hay algunos ligamentos pequeños que se le conocen como poleas anulares. Aquí la diferencia es que aquí pasan con un nervio, que es el nervio mediano, y aquí pasan solo los tendones por dentro de esos túneles. Cuando se atora en la primera polea, que se conoce como polea A1, ese tendón inflamado no excursiona de manera correcta, se atora y produce ese engatillamiento o ese atrapamiento del dedo. Bueno, cuando es un proceso agudo, Cori, específicamente, eso se maneja con terapia, se maneja con rehabilitación, que las modalidades, pues, ¿qué son? Ultrasonido y... Para desinflamar, todo lo que tenemos para desinflamar. Todas las modalidades que se utilizan para desinflamar, las rehabilitadoras lo hacen, se le da un desinflamatorio vía oral. En algunos casos se puede infiltrar con cortisona, con un esteroide para desinflamar en forma rápida, pero si esto es un proceso que lleva crónicamente mucho tiempo, es preferible, somos más predecibles liberando la polea para que el paciente en 15 minutos salga moviendo su dedo que con terapia, ¿ok? Nada más que entendamos, entre más joven sea el paciente y menos tiempo de evolución tenga, es más factible que con fisioterapia se hagan las cosas. Cuando es un proceso crónico, cuando el paciente además de artritis puede ser que tenga hipotiroidismo, tenga problemas de insuficiencia renal, tenga problemas reumáticos, son procesos que mantienen crónicamente inflamado al cuerpo humano. Y esas inflamaciones crónicas perpetúan los dedos en gatillo, perpetúan los túneles del carpo. Y en esos casos es preferible hacer una liberación quirúrgica para que el paciente no esté crónicamente con tanto tiempo. Y ahí es donde nos regañan las rehabilitadoras porque no se los mandamos. Y iba a tocar el tema ahorita. Dentro de la rehabilitación se utiliza luz infrarroja, Ajá. hielo, calor, ultrasonido. ¿Qué tanto tiempo se lleva una rehabilitación de una lesión? Una lesión que sabemos que por el momento no va a requerir cirugía y que podemos nosotros sacarlo adelante con terapia. La respuesta es muy amplia. Sí. Está bien, adelante. Yo creo que, bueno, nosotros lo manejamos aproximadamente 45 minutos a una hora, pero hay que ser muy específicos en qué es la mano. O sea, es un área muy chiquita, o sea, es relativamente mucho tiempo para el pedazo tan pequeño que tenemos de cirugía. No es lo mismo como si fuera una pierna, que también se dedica 45 minutos a una hora. Entonces, para el pedazo tan pequeño o para lo que estamos tratando específicamente, de 45 minutos a una hora, creo que es suficiente.
para poder... La pregunta de él era cuántas sesiones o en cuánto tiempo se van a sesiones, ¿en cuánto tiempo? No. Vamos a decir, porque a veces dicen 5 sesiones, 10 sesiones, y yo he oído de gente que dice, ya me cansé de ir a sesiones. Pero claro, yo creo que no toman en cuenta la consideración de que la rehabilitación los va a recuperar al 100%. sí, Si hablamos de la mano, donde es algo sumamente importante en nuestras vidas, porque es la manera de prensión, claro, es la manera de tocar. Tenemos miles de sensibilidades aquí en la mano. Yo les digo a las madres, de cuando nace el bebé, que les ponen unos guantecitos, les digo, no les pongan nada, para que dejar la sensibilidad. para dar la sensibilidad. Claro. Entonces, si esta es la importancia de tener toda esta sensibilidad, todo este manejo, tenemos un dedo oponente que hace que nos dé presión. ¿Qué tanto tiempo sería para decir, oye, 10 sesiones, 15 sesiones y que la gente no se vaya? ¿Puedo Sí. pedir la llamada? Perdón, voy a adelantarme. Adelante. Yo una cosa que les digo a mis pacientes, especialmente que yo nombraba hace ratito una patología que se conoce como síndrome de salida torácica, que es la compresión del plexo braquial de todos los nervios que salen del cuello. Es una red muy compleja de nervios. La historia típica de los pacientes que tienen síndrome de salida torácica son pacientes que tienen 2, 3 o hasta 5 años con un problema de compresión, dolor, debilidad en toda la extremidad. Ya cuando llegan con nosotros, ya fueron vistos por el cirujano de columna, por el neurólogo, hasta por psiquiatras, etcétera. O sea, ya el paciente ha sido multitratado, multimanejado. Cuando yo les digo, te voy a mandar a rehabilitación, pero no esperes que un proceso que tiene 3 años se corrija en 3 meses. O sea, hay que ser muy constantes y hay que llevarse tarea a la casa. Daniela está de testigo, donde en nuestra hoja de rehabilitación tenemos un formato para rehabilitación para envío como receta, como prescripción, donde viene claramente programa en casa. Es decir, claro, que no espere el paciente que tus 40 minutos, 10 sesiones va a terminar con el problema. No, muchas veces cuando es un proceso muy crónico va a tomar más tiempo. Por eso te decía yo que tu pregunta es un poquito amplia. Pero hay procesos, el del síndrome de túnel del carpo, una vez que se opera un paciente y se libera, estamos hablando de 2 semanas, 4 semanas máximo de terapia y listo. ¿Me explico? Es más, muchos de los posoperatorios de túnel del carpo ni siquiera ni siquiera van a terapia. ¿Okay? Entonces, varía del proceso, varía de la patología. Qué bien, ¿no? O sea, qué bueno que mencionas esto para que la gente esté consciente, ¿no? Sí, claro, que se cuide. De que todo esto tiene que llevar su tiempo, pero la ventaja es que nos vamos a rehabilitar. Sí, claro. Fíjate, pone aquí Arturo Zamudio, ¿qué puede estar ocasionando que al hacer un esfuerzo con la mano, por ejemplo, cargar algo pesado, esta comienza a temblar al dejarla de cargar? Es un sobreesfuerzo. Eso está hablando de que no hay un entrenamiento, no está haciéndolo de manera gradual, y sí puede quedar un temblor fino. Por supuesto, un temblor posterior a la carga tiene que ver con una coordinación inadecuada o un levantamiento sin un previo calentamiento. ¿Puedes hablar un poco del calentamiento previo y del enfriamiento después de una actividad? Cuando alguien... En general. En general, sí. Bueno, hay muchas personas que, bueno, la mayoría de las personas dicen que hay que estirar, por ejemplo, al principio de alguna actividad. Y para mí, con lo que he visto y con los casos que he visto, yo creo que es muchísimo mejor antes de estirar hacer lubricación articular. Sí, hacer un tipo de lubricación articular, ya sea movimiento de hombros, no sé, como están los futbolistas, que antes de que entren a la cancha los ponen a correr, los ponen a saltar, los ponen a mover las piernas de un lado hacia otro. Eso se llama lubricación articular. Si tú estás frío, por ejemplo, estamos en un clima muy frío, y tú te pones a estirar, puedes llegar a hacer un desgarre, o puedes llegar a afectar más que a poder ayudar a tu preentrenamiento. Fortalecer el músculo y el tendón para poder hacer el ejercicio. Entonces, lo que yo recomiendo es lubricación articular, como dijo el doctor, que sea progresivo el entrenamiento. O sea, y lo mismo se los digo yo a mis pacientes siempre que llegan, de que no van a empezar a sentir el cambio hasta después de la tercera y cuarta sesión de ir a rehabilitación. ¿Por qué? Porque yo tengo que preparar a tu cuerpo para todo lo que yo le voy a presentar. A tu cuerpo no conoce qué es un ultrasonido, tu cuerpo no conoce qué es láser, tu cuerpo no conoce diferentes tipos de modalidades que vamos a usar, y yo con eso creo una inflamación. Entonces, tengo que empezar de poquito en poquito. Lo mismo les recomiendo a las personas que están
haciendo ejercicio, hagan una lubricación articular y un calentamiento, ya sea bici, lo que sea. Ya cuando estén un poquito más, o sea, como que entrados como con un poco más de calor en el cuerpo y todo eso, ya pueden empezar, no sé, a cargar peso, a hacer la actividad que más les guste, y al final es el estiramiento. O sea, así como se calienta y se prepara el cuerpo para una actividad, y estamos hablando de deportes y estamos hablando de músicos también, pianistas. Tengo una hija que es pianista y un hermano que es pianista, que se lastiman sus manos. O sea, tenemos pacientes que son profesionales de la música y que tocan 6 horas, 8 horas diarias. Yo les digo, descansen a las 2 horas, 10, 15 minutos y estiren sus extremidades, porque se están lastimando, están creando una inflamación crónica en sus tendones y en sus manos, se están lastimando. Los guitarristas, la vibración que queda residual después de tocar una guitarra o de tocar la batería, eso afecta a los tendones, los inflama los tendones. El golfista que pega con el palo, la vibración que queda en el palo de golf, eso se transmite a los tendones y eso los inflama. Al final de las actividades, hay que hacer ejercicio de estiramiento, hay que enfriar al cuerpo de manera correcta. Nadie hacemos eso, es la realidad. Todo el mundo termina su actividad y la chévere, vámonos. Sí, pero bueno, hay que enfriar, pero no de esa manera. No de esa manera, sí. Hay que enfriar las extremidades haciendo estiramientos, como bien lo dijo. Fíjate, terminas tu caminata, te subes al carro y te vas. Exacto. Nadie hace ejercicios de estiramiento finales para enfriar y luego ya irte tranquilo a tu casa. Es muy poca la gente que hace algún ejercicio de estiramiento. Licenciada, y hablando sobre la gente que llega a tener una etapa especial, puede ser un síndrome de Down, puede ser un Asperger, ¿qué se da de rehabilitación ahí con ellos? Bueno, para empezar, depende mucho también de el grado en el que venga el paciente, la edad en la que venga, si ya fue algún tipo de rehabilitación antes o no. Pero principalmente yo creo que modalidades terapéuticas, por ejemplo, de nervios, ¿qué haces para reeducar sensibilidad? Sinceramente hay un sinfín de tipo de terapias que se les dan. Realmente cuando son niños no utilizamos tantas modalidades. Usan más bien educación, ¿no? Exactamente, reeducación, sensibilidad, todo ese tipo de cosas, todo lo sensorial es súper importante. Posturas, para todos los también. niños. Postura, tratar de que, por ejemplo, no se nos empiecen a deformar la cadera principalmente por la falta de fuerza que tienen. Un ejemplo, un niño que tenemos ahorita en rehabilitación por lesión de plexo braquial, que fue operado dicho sea de paso, las lesiones obstétricas de plexo braquial o de nacimiento, no son obstétricas, de nacimiento de plexo braquial, se solía mandar a los pacientes a rehabilitación por N tiempo, años. Hoy día esos niños se operan a los 3 meses, 5, máximo 6 meses. Se operan, la gran mayoría de ellos, con un éxito rotundo en la reparación de plexo braquial. Es decir, puede un niño recuperar toda la función de su extremidad, dependiendo si es una parálisis alta o baja, pero las parálisis altas les va excelente. Pero la típica rehabilitación que ustedes dan en estos niños, ¿puedes explicar un poquito de qué se trata? Ahorita hablaba de las articulaciones, la glenohumeral, del deslizamiento de nervios, etcétera. Todo eso, por ejemplo, con este paciente que tenemos ahorita, es un niño, tiene 1 año, y principalmente lo que a mí más me importa es que su articulación no se deforme. Eso es como mi punto clave. O sea, mientras recupera el estímulo muscular. Mientras está recuperando. Obviamente yo hago diferente tipo de terapias. Existen un sinfín, como les comentaba, BOBA, muchas terapias que son terapias neurológicas. Pues sí, principalmente específicamente este caso y en algunos otros casos también de pacientes con algún problema neurológico central o en este caso periférico, sí importa mucho las posturas, las articulaciones, que no se te deformen. O sea, ¿cómo estimulas la piel para llevar ¿cómo se llama? La conducción. La conducción. El método de Ross se llama, sí. También es un método con sensibilidad. Les pasamos texturas. Al principio, por ejemplo, no las toleran. Claro. O sea, tú les tienes que ir presentando de poquito en poquito diferentes tipos de texturas. Que sí les vas a poner en el pasto poquito, que lo toquen, si es arena, diferente tipo de cosas, porque ellos
algunos tienen hipersensibilidad y otros no sienten nada. Entonces nada más ven su manita sucia y es como guacala. Claro. O sea, Sí, no sí. quiero tener mi mano así. O sienten cosas que nosotros no podemos explicar y pues ellos tampoco te pueden... La percepción sensorial que tiene cada uno Exactamente. en el tacto de los distintos objetos Ujú. o materias, pues es distinta en cada uno de nosotros. Ajá. Claro. Y más con ellos cuando traen alguna lesión Sí. sensitiva por su estado, y entonces esto puede llevar a tener una especialidad, una especialización para irlo haciendo que vaya recuperando poco a poco todo esto. Sí. Sí. Uno de mis maestros en la Universidad de Louisville, en Kentucky, el doctor Luis Shecker, a quien aprecio mucho, él mencionaba que nuestras manos son la extensión de nuestros ojos. Todo aquello que nuestros ojos ven, nuestras manos tienen la posibilidad de alcanzarlo y sujetarlo. Si nuestra sensibilidad no está bien, no vamos a sentir, simplemente el tocar, yo puedo tocar esta parte de aquí, tocar algo que es cilíndrico y que es firme, etcétera, sin verlo. Entonces, eso habla de la propiocepción, que es una de nuestras cualidades como seres humanos, que tenemos esas capacidades de distinguir entre diferentes sensibilidades, que es al movimiento, al tacto, al calor, al frío. Todas esas sensibilidades son bien importantes de estimularlas, que es parte del trabajo de ellos. Nosotros conectamos nervios, conectamos arterias, conectamos músculos, reimplantamos, pero la terapia es la que educa todos esos tejidos que fueron lastimados de una manera u otra, y que ellas se encargan a reencaminar a que las cosas otra vez funcionen. Digo, se complementa, Pero totalmente. se complementa lo que es la cirugía Sí. de la rehabilitación para Sí. llevar al paciente A buen a un punto. éxito total, a Sí. una recuperación Sí, al señor. 100%, ¿no? Sí, 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 es trascendente. Y es algo que la gente tiene que lograr entender, Sí, tiene que captar, tiene Sí. que saber sí, sí. que esto que hacen ustedes en ARMS Ujú, vamos. es un proyecto para el beneficio del paciente. Sí, sin duda. Totalmente. Y hay que entender que la cirugía de la mano y la rehabilitación de las manos son áreas especializadas ya. Hay lugares como en Taiwán donde donde la cirugía de la mano es una residencia. Terminas medicina y haces 4 años de especialidad en cirugía de la mano. Mi caso particular, yo hice cirugía plástica y luego hice 3 años más, 2 años de mano y microcirugía y 1 de plexo braquial y nervio periférico. Pero en la mayor parte del mundo, aquella persona que se diga a sí mismo cirujano de mano tiene que tener por lo menos 2 años de entrenamiento. Entonces, después de haber terminado cirugía plástica o después de haber terminado ortopedia, todo cirujano plástico hace manos, opera manos, todo ortopedista opera manos, pero eso no los hace especializados en cirugía de la mano. Eso es algo bien importante de entenderlo. Entonces, pueden hacer, intentar, lograr, a lo mejor les va bien, a lo mejor no les va mal. Cuando tengan alguna complicación es donde estamos nosotros. ¿Sabes qué? Tú haz tu trabajo como cirujano plástico, tú haz tu trabajo como ortopedista, pero el día que se te complique un caso, háblanos y encantado de la vida de ayudar. Me explico de, nuestra área de especialización es esta y en esto te podemos apoyar cuando tengas una complicación. Y así llegan muchos pacientes, ¿no? Tanto en terapia como Sí, que han tenido otro tratamiento Sí, en que alguna ya- otra área Sí. médica, quirúrgica, y les requieren una nueva valoración De para hecho, una de nueva hecho también complementación. estadísticamente el 60% de nuestros pacientes ya son pacientes manejados por alguien más. O sea, Sí, 6 ¿no? de cada 10 ya fueron manejados por alguien más. Bueno, algo para terminar, algo que le quieras dejar a la gente, licenciada. A ver, tú, Dani, ¿qué quieres decirle? ¿Eh? Yo creo que cuando sufrimos cualquier tipo de lesión, estoy hablando mano, lo que sea, lo principal que tenemos que hacer es tener paciencia. Esa es la clave de todo. Paciencia, mucha paciencia y muchas ganas de poder volver a realizar las actividades o poder lograr hacer las actividades que se consideran normal. No desesperarse. Que no se desesperen. Que no se desesperen. Sí, Eso es claro. lo principal. Lo principal es no desesperarse y seguir tanto indicaciones médicas como indicaciones de rehabilitación, programa en casa. Todo lo que se está diciendo no lo hacemos Porque sí. porque sí, así. Claro. Realmente sí sabemos cuáles son las cosas y que, por ejemplo, en la situación de mano es sumamente importante que uno como fisioterapeuta trabaje de la mano de un cirujano, de mano.
Lo mismo los cirujanos de mano. Sinceramente... Tiene que ser una comunión. ¿Me explico? No podemos operar y mandar al paciente a rehabilitación y que se pierda y después no saber de él. No. Tiene que haber una verdadera comunicación con rehabilitación. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Sí. Que tanto la cirugía como la rehabilitación van de la mano y no pueden desligarse una de la otra. ¿Tienen redes sociales? Sí, pero no me las sé. No se las sabes. ARMS. Tú sí te lo sabes, ¿no? Rehabilitación, Sí. @rehabilitación en Instagram, ¿verdad? Sí. Y tienen Facebook también, ARMS México. ARMS México es una de ellas y ARMS Rehabilitación también, ¿no? Sí. Ya la verdad, yo de las redes sociales me desentiendo mucho, perdón por ello. Sí. Cori, le voy a dar los teléfonos del doctor, si eres tan amable. Sí, perdón, para sacar cita es 81-8333-7297 y el 81-8348-0396. Hay un celular en WhatsApp de recepción que es el 81-80-64-9562. Cualquiera de los 3 lugares puede hablar y agendar una cita. Cori, Sí. yo en un ratito más se los pongo ahí en la página de Entre Amigos por Facebook para que los pueda tomar. Claro, con gusto. Pueda usted sacar esa cita para su mamá. Arturo, qué bueno que te quedó clara la aclaración de... encantado, sí. De haber... del temblor del temblor de claro, manos. Claro. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario. Una explicación enorme. Gracias a ti. Una capacitación enorme, sí, y información para toda la gente que sepan. Yo, te soy sincero, me quedo con amputación, cubrirlo con una gasa húmeda, un trapo húmedo, meterlo en un área buena y un frasco, un plástico y de ahí ponerlo. Puedes llegar a cualquier lugar. No tienes ninguna prisa, tienes tiempo para llegar a cualquier lugar. Dime qué lugar no puedes llegar de cualquier parte de la República a un centro donde te pueda atender a alguien que esté especializado en eso. Porque no estamos exentos de tener cualquiera. Les digo, en casa y fuera puede suceder. Pero si estás lejísimos, ¿qué tan lejos puede ser lejísimos que no llegues en 6 horas, en 10 horas? ¿Me explico? Mientras tengas conservada esa parte amputada de manera correcta, pueden venir con toda tranquilidad. Licenciada, muchísimas gracias. Licenciada Daniela. Gracias Al contrario. Al contrario, muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Y te recuerdo que todos los martes estamos aquí en vivo transmitiendo tus programas. Yo soy Roberto Córdoba y te invito a que nos sigas también por YouTube en Doctor Córdoba Entre Amigos. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera. En las comunicación por Facebook, Leonardo. ¿Cómo has estado, Leonardo? Gracias por todo. Y en audio control, Alex Rivera. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.